Muy buenas tardes. A petición y a solicitud de muchos de mis pacientes, hacemos este video para clarificar conceptos acerca de lo que estamos viviendo en este momento de esta pandemia sobre el coronavirus. Definitivamente están publicando una gran cantidad de noticias en redes sociales, etcétera, y entonces quisiera como precisar los conceptos. Entonces, lo primero que vamos a ver son eso, como las generalidades, etcétera. El segundo punto va a ver unas estadísticas que están actualizadas hoy a 20 de marzo a las 3 de la tarde, hora colombiana, en donde vamos a hacer el comparativo por semana epidemiológica de la morbilidad, o sea, del número de casos que hay en el mundo por país y por país y por semana, y los vamos a comparar para que todos empecemos a observar en qué momento nosotros estamos en Colombia, en qué momento están los otros países, para que podamos entender un poco mejor y correlacionar las estadísticas que estamos escuchando por noticias y que podamos estar teniendo ese tipo de información. Y a lo último son unas recomendaciones y reflexiones sobre eso que estamos viviendo. Entonces, me presento. Soy José Fernando Orduz, soy médico cirujano egresado de la Universidad del Rosario. Soy magíster en salud pública de la Universidad de Antioquia y soy magíster en medicinas alternativas de la Universidad Nacional. Soy docente universitario, salud pública en la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud y soy el director científico y representante legal de una IPS en medicina integrativa que se llama IDEARMONI IPS. Entonces les quiero dar la bienvenida a esta charla. Entonces vamos a hacerla muy rápida para que en verdad nos queden muy bien los conceptos claros sobre esta enfermedad. Entonces, ¿cómo se llama el virus? El culpable se llama SARS-CoV-2 y la enfermedad es COVID-19. Esta enfermedad surge en un mercado de animales silvestres en Wuhan, China. ¿Qué es lo interesante? Lo interesante es que proviene muy posiblemente del murciélago y esto surge como un fenómeno en que se ha denominado un spillover. ¿Qué significa esto? Es que es una enfermedad que salta del animal al humano y por ende no tenemos ese tipo de inmunidad. Hay algo importante que decir, es que la gripa común que usualmente nosotros nos da es transmitida de humano a humano. Por esa razón es que ya tenemos una inmunidad al respecto y no nos da tan fuerte. En este momento tenemos que esperar hasta que desarrollemos ese tipo de inmunidad para en verdad pues ya estar tranquilos con esta pandemia. Su periodo de incubación es de 2 a 14 días, un promedio aproximadamente de 5 a 7 días. ¿Qué es lo que pasa? Por esa razón es que nosotros estamos hablando de la cuarentena que sea de 14 días para estar sabiendo que en ese periodo de incubación, en ese tiempo, miremos a ver si se desarrollan o no se desarrollan los síntomas. A ver, aquí viene otro concepto muy importante. Entonces el primer concepto importante es el tema de que es de un animal al humano. Segundo, que su periodo es de 2 a 14 días. Tercero es la tasa de contagio. La tasa de contagio es alta, ¿sí? Estamos hablando de que por cada persona, los primeros estudios están mostrando que es 2.6 personas que va a contagiar. Algunos dicen que son 3, algunos dicen que son mucho más y eso es lo que estamos tratando de precisar en este momento. Entonces, ¿qué es lo que significa? Es que tiene una alta tasa de contagio, ¿sí? Y esta es una de las características de este virus y por esa característica fue que se expandió de esto de ser una epidemia en Wuhan, China, se extendió al mundo entero. Entonces, el cuarto concepto claro es que el diagnóstico es una prueba llamada PCR, que es una prueba de reacción en cadena de la polimerasa, y que esto amplifica la información genética del virus y podemos saber si una persona tiene o no tiene el virus en un poco tiempo. Bueno, muy bien. Segundo, síntomas. Entonces, dentro de los síntomas tenemos los síntomas nodales. Uno, que es la tos seca. Dos, es la fiebre. Y tres, es la dificultad para respirar. Muchos de ustedes ya en este momento quizás hayan tenido síntomas gripales y hayan acudido al servicio de urgencias y de pronto no le han hecho la prueba. ¿Por qué? Porque pues, tal vez no tiene estos criterios o de pronto sí tiene estos criterios pero no ha tenido el criterio de estar en contacto. De todas maneras son medidas epidemiológicas que estamos medidas de salud pública tratando de contener la gran cantidad de personas que están consultando al servicio de urgencias por estos síntomas. ¿Qué pasa si uno tiene estos síntomas?
pues si uno tiene estos síntomas, entonces lo que tenemos que hacer es aislarnos, que eso es lo que vamos a seguir viendo a continuación. Definitivamente la mayoría de pacientes desarrolla los síntomas entre 5 y 7 días después del contagio. Entonces ese es un concepto muy importante. Entonces no se nos olvide, dificultad para respirar, tos seca y fiebre. Esta es una pregunta muy importante. ¿Qué tan grave puede ser? Entonces, puede causar síntomas gripales leves, como cualquier gripa, puede causar enfermedad respiratoria severa como una neumonía y esto nos puede llevar a la muerte. ¿Cuáles son los posibles factores de riesgo pues, para que se nos complique esta enfermedad? Puede ser la hipertensión arterial, los antecedentes pulmonares, cáncer, tabaquismo, diabetes, síndrome metabólico, etcétera, que pueden ser factores de riesgo que pueden estar aumentando la severidad de esta infección cuando le da a alguna persona. No hay discriminación de género. Afecta mucho más a mayores de 65 años. No quiere decir que los jóvenes no les afecta. No, también tenemos jóvenes que están muy malitos en unidades de cuidados intensivos, pero que sin embargo la forma como si está saludable o no está saludable influye mucho. La población, ese es un concepto muy importante, la población infantil es altamente transmisora, pero son sintomáticos leves. Y no solamente la población infantil, sino también los jóvenes. Entonces este es un concepto muy importante porque por esa razón fue que se cerraron los colegios y cerraron las universidades. Porque podemos ser potencialmente, o esta población puede ser potencialmente transmisora de esta enfermedad. Entonces es algo muy importante para que nos empecemos a entender por qué razón estamos tan juiciosos en el sentido de estar tomando estas medidas de cuarentena, que nos quedemos en casa, que nos lavemos las manos, etcétera. Porque lo que estamos queriendo hacer es frenar esa transmisibilidad. O sea, acuérdense que la característica de este virus es que se transmita o que transmite a muchas personas. Entonces lo que estamos tratando es de frenar eso. Bueno, muy bien. Y hay algo muy importante. Como estamos hablando que tiene tanta transmisibilidad, se dice que, miren, este no es un número que está unificado, pero que se logra captar entre un 60%, o inclusive hay unos dicen que en mucho menos, porque hay casos que son positivos, o sea, es decir, que tienen la enfermedad, tienen el virus, pero que son asintomáticos. ¿Qué significa esto? Es que no tienen síntomas. Entonces, claro, tú puedes tener el virus, pero no desarrollar síntomas o tener unos síntomas muy leves. Entonces tú sigues andando por la calle, ¿sí? Y entonces pues estás transmitiendo la enfermedad del virus. La tasa de mortalidad está entre el 2 y el 3%, pero aún está por definirse y eso depende del país. Eso es lo que vamos más adelante a expresar. Entonces, como conclusión de esta diapositiva, tenemos es que es alta transmisibilidad y que desafortunadamente hay casos que están positivos y que están caminando por la calle que no sabemos porque en verdad son sintomáticos muy leves. Por esa razón, por favor, uno de los mandatos de salud pública que estamos teniendo a nivel de todo, quizás el mundo o quizás pues, sobre todo aquí en Colombia, es que si tú tienes gripa, ¿sí? Por favor quédate en casa. Si te estás sintiendo más o menos bien, de todas maneras quédate en casa porque no sabemos si lo tienes y lo más importante es aislarte y durar estos 15 días mientras ya te puede resolver el síntoma gripal. ¿Ok? Listo. Y obviamente, ¿no? Si tienes los síntomas previos, los que estamos hablando, que dificultad para respirar, todos te tienes que ir o a un sitio de urgencia o quedarte en casa, llamar al servicio para que vayan los médicos domiciliarios y te puedan estar evaluando y si es necesario hacerte la prueba o no. Bueno, muy bien, entonces ahora entramos a lo chévere del asunto, que es estamos mirando cuál es la magnitud de este evento. En primer lugar, tenemos que estar claros que estas cifras han sido tomadas por tres como sitios. Uno es el sitio de Johns Hopkins, en la Universidad de Johns Hopkins, Salud Pública. ¿Sí? Otro sitio, este es el CDC, o sea, es el Centro de Control de Enfermedades Europeo. Y tercero, hay un sitio web que se llama World Meters,
que están unificando, pues digamos así, que están constantemente mostrando la información de cómo están las cifras en este momento en el mundo, desde que apareció la enfermedad y que están constantemente actualizándose. Entonces, casos confirmados. ¿Qué significa con este concepto de casos confirmados? Que son los que le hicieron la prueba y que han sido diagnosticados. Entonces tenemos 253.926. ¿Sí? Más o menos, por ejemplo, en Maracaná tiene 100.000 habitantes. 100.000 espectadores, perdón. Hagan de cuenta que estamos hablando, casi que estamos llenando en este momento 2.5 estadios Maracaná. Pero esos son los casos confirmados. Hay un gran problema y es que no tenemos ni idea en verdad cuánto es la magnitud, porque pues hay muchas personas que están asintomáticos o sintomáticos leves que no se han diagnosticado o que no se han hecho la prueba pues para poder estar incluidos allí. Entonces pues para que puedan comprender cuál es lo estricto que tenemos que hacer con estas medidas de prevención. Total muertes, hay en este momento, pues hasta hoy 10.406 muertes. Y ojo a esta cifra, hay recuperados, o sea, ¿qué quiere decir? Que les han hecho la prueba, que ya no tiene el virus o que ya se les ha resuelto su sintomatología. 89.000 personas ya están recuperadas. ¿Eso qué significa? Que de estos 253.000 casos confirmados, ya estamos hablando que en el mundo ya hay un 35% ya recuperados. Eso es algo muy importante, porque sí, efectivamente nosotros podemos estar diciendo, sí, hay gente que se está muriendo desafortunadamente y eso es un pesar para nosotros, pero también tenemos que estar pensando la cantidad de gente que se está recuperando, ¿ok? Y la tasa de mortalidad, así como lo veíamos teóricamente, anteriormente que estaba entre 2 y 3, en la actualidad, hablando esta tasa de mortalidad en el mundo es de 4.09. Muy bien, entonces ya vamos a empezar a comparar cuáles son los números de casos por país. Estos son los 10 principales, los 9 principales países y aquí ya estamos empezando a tomar a Colombia. Entonces, hasta hoy, 20 de marzo, teníamos que China estábamos con 80.000, Italia con 41.000, Irán con 19.000, España con 19.000, Alemania con 17.000, Estados Unidos con 14.000, Francia con 10.000, Corea del Sur con 8.000, Reino Unido con 3.000 y Colombia ya estamos en 145. Bueno, entonces miren las proporciones, ¿no? Ya Italia, con un tiempo menor de exposición, ya está casi en la mitad de lo que está en China. Ya lo vamos a observar mucho más claro. Entonces, fíjense que las cifras entre España, Alemania, están pues muy similares, Estados Unidos también, Francia, estamos por los lados de los 10.000 y Corea del Sur, que lo vamos a observar más adelante, es uno de los ejemplos a seguir, sobre todo por la forma como está controlando la enfermedad. Reino Unido está subiendo. Bueno, muy bien. Ahora venimos al meollo, al punto clave de la información y de esta charla, que me gustaría que muchos de ustedes empezáramos a manejar estos conceptos. Esta primera columna, estamos hablando de las semanas epidemiológicas. ¿Qué significa ese concepto de las semanas epidemiológicas? Es que se establece de domingo a lunes, ¿sí? Y se establece semana 1, semana 2, o sea, es decir, que esta era la primera semana de enero, segunda, tercera, etcétera, ¿sí? Hasta que estamos aquí en la actualidad, que estamos en la 12ª. Mañana termina la 12ª, perdóname, el próximo domingo termina la 12ª y el lunes comenzaríamos con la 13ª. Aquí está más o menos el mes, y aquí está China, Italia, Irán, España, Alemania, Estados Unidos, Francia, Corea del Sur, Reino Unido y Colombia. ¿Ok? Entonces miren lo interesante del asunto. En enero se comenzaron a presentar los primeros casos, ¿sí? A finales de diciembre, ¿sí? Comienzos de enero eran esporádicos. Después, pero fíjense cómo empieza las cifras a aumentar a partir de esto, porque aquí estaban muy espaciados y empezaron a presentarse cada vez más frecuente. Y ojo, de la semana 3 de enero a la semana 4 hay un salto impresionante. Pasaron de 21 casos reportados a 1.200. Pero miren esto, de la semana 4 a la semana 5 pega otro salto impresionante a 10.000. Y de 10.000
pasa a 22.000 y a 31.000. Y aquí viene este concepto muy importante que quiero que quede absolutamente claro. Miren, que si nosotros empezamos a tener la semana 4, en la semana 5, la semana 6 y en la semana 7 alcanza su pico, es decir, su expresión más alta. Y después comienza a descender dramáticamente, 9.810, 2.986, 1.413, 205 y aquí aparece una pequeña subida que todavía necesitamos más tiempo pues para poder establecer por qué razón es esta subida, pero es una subida leve, esperemos que sea leve y que siga descendiendo. Entonces, que si nosotros empezamos a ver de este salto, vamos a decir que 1, 2, 3, 4, entre la semana 5, la semana 6, ¿sí?, se puede estar presentando su máximo pico. Ahora les voy a invitar a que veamos los otros países. Italia, ¿qué tanto pasó en Italia? Fíjense que si nosotros estamos hablando que en China comenzó en la semana 1 de enero, en Italia comenzó en la semana 8, ¿sí?, es decir, casi a finales de febrero. Empezó con 14 casos, vemos que la siguiente semana 871, en la siguiente semana 3.748 y ahí se sigue saltando mira, comenzaron de 2 dígitos, 3 dígitos, 4 dígitos y 5 dígitos a 13.024 casos y la siguiente semana 23.378. O sea, fíjense que la progresión va aumentando y estamos hablando que si seguimos, empezamos a comparar con China, 1, 2, 3, 4, 5, estaríamos hablando que en la semana sexta estaríamos alcanzando el pico máximo de casos en Italia. Parece que ese número de semana sexta es el clave para todo lo que estamos tratando de hacer, para tratar de predecir el comportamiento y estar preparándonos para ver qué es lo que nos va a venir. Si miramos a Irán, es algo muy parecido. Miren lo paradójico. Mire, comienza con 18, después 370, después salta a 4.300, después a 6.000 y después siguen 8.000. Entonces, muy posiblemente en la semana sexta, o sea, la próxima semana, o sea, cuando dentro de 8 días vamos a estar observando el pico más alto si seguimos tomando como China como ejemplo. Miremos a España. Mira, España comienza una semana después, en la semana 9, ¿sí?, 32, 340, 3.857 y salta a 15.000. Muy posiblemente, si nosotros seguimos respetando la ley del 6, de 6 semanas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, estaríamos todavía, le faltarían 2 semanas aproximadamente para llegar a su pico más alto y poder disminuir. ¿Qué es lo que pasa aquí en los sistemas de salud pública? Lo que hacemos es que al ver todos estos tipos de comportamiento, tratar de aumentar todas las medidas preventivas, ¿sí?, para poder empezar a disminuir estas cifras y alcanzar, digámoslo así, o que el pico no sea tan fuerte, sino que simplemente sea sostenido y que no sea tan agudo. Entonces en España estamos con 15.415. Ahora miremos en Alemania. Fíjense que se comporta muy parecido, casi inició lo mismo, los primeros casos en la semana 9 que en España, 42.627, salta también a 2.378 y esta semana, de la semana 11 a la semana 12, hay otro salto importante mirando 14.325. ¿Okay? Miramos en Estados Unidos, algo muy similar. Mira, 20, 31, 272, después pasa a 1.800 y después hace otro salto a 12.167. Entonces, lo mismo, Estados Unidos, pues miramos que de pronto pues estamos hablando que estamos en la semana 4, que en semana 5, 6, entonces ya estaríamos alcanzando su pico máximo. Miremos Francia. Francia que se comporta, empezó también en la semana 9, 556, semana 10, semana 11, 3.048 y 7.346. Entonces estamos esperando que siga, no ha crecido tanto como Alemania y España. Las hipótesis de eso, ¿qué pueden ser? Pues que simplemente que de pronto están cuidándose más o están generando o están siendo más juiciosos, etc. En el tema de la prevención. Pero miren Corea del Sur. Corea del Sur comienza en la semana quinta con 8, con 12, con 4 y después en la semana empieza 317, 2.586 y en el 10, en la semana 10, perdón, alcanza su pico máximo con 3.836 y después en la semana 11 y en la semana 12 comienza ya a descender. Entonces fíjense que aquí la progresión no fue tan fuerte,
Y si empezamos a observar, digamos así que este sería la semana 1, 2, 3, cuarto, ellos más o menos en la semana cuarto alcanzaron su pico máximo. ¿Qué significa esto? Corea del Sur empezó a tener unas medidas de tratar de diagnosticar a todo el mundo. Estaban en la calle equipos tomando aleatoriamente muestras para PCR, pues para poder identificar si tenían el virus o no, y de esta manera pues lograron capturarlos no, sino identificarlos, aislar los casos y hacer todas las medidas de salud pública que voy a comentarles a continuación. Y el Reino Unido, 5, 145, 544 y 2500, muy parecido a lo que está pasando en los demás países de Europa. ¿Qué es lo bueno del Reino Unido? Que de acá no hubo un salto grande y no está teniendo el salto. Vamos a observar, dentro de 8 días vamos a tener otro video para mirar a ver cómo nos ha ido en esta semana, en la semana de 13ª. Y Colombia. Estamos comenzando con 16, con 112, en la segunda siempre hemos crecido bastante y vamos a observar en esta semana. Entonces, ¿qué se nos viene? Unas semanas críticas. Entonces, estas 2 o 3 semanas vamos a alcanzar nuestro pico máximo. Entonces, por favor, ese es un llamado para que nos concienticemos y ayudemos a tomar conciencia a nuestros amigos, familiares, que en verdad el aislamiento es importante, que el lavado de manos es importante, etc. Bueno, muy bien. Ahora miremos el número total de muertes en los primeros nuevos países y en Colombia. Entonces, miren, tenemos a China, las muertes, 3.248, por eso es que salió en las noticias ayer que Italia ya había superado a China en el número de muertes, ¿sí? Que ahí pues, nos toca pues, identificar, pues, de pronto se hubo exposición mucho más a adultos mayores, etcétera, que de pronto, pues, o estos pacientes que tenían factores de riesgo que puedan estar empeorando pues, su situación y su pronóstico. España va en 1433, Alemania en 44, Estados Unidos 217, Francia 372, Corea del Sur 94, miren, 94 y ya va terminando, ya va en su descenso. Y Colombia, el Reino Unido está en 144 y Colombia está en 0. Entonces esto pues también depende, todavía nos falta, pues es muy temprano pues para poder estar diciendo cuál es el motivo de por qué estos países están, hay algunos países de europeos que tienen mayor, pues hay mayor muertos o mortalidad que otros. Bueno, entonces ahora vamos a observar el comparativo, el comparativo del número de muertes por semana por país. Entonces observemos que China, a pesar de que él había comenzado en la semana 1, la mortalidad empezó a presentarse en la semana 2, 3 y empezó a crecer. En la semana 4, 39, 2, 18, 4 y alcanza su número mágico en la semana 8. Es decir, que si nosotros empezamos a contar 1, 2, 3, 4, en la semana quinta aproximadamente, entre la semana quinta y 6, empezó a llevar su punto máximo y después comienza a descender, que es el mismo fenómeno que estamos hablando con el número de casos. Miremos en Italia. Italia lo mismo. 1, 2, 3, 4, muy posiblemente 5, 6, va a seguir subiendo hasta que ya va a empezar a disminuir. Y ojalá que todas las medidas que se han establecido empiecen a mejorar este patrón también de la mortalidad. En Irán, fíjate, 90, 390, 919 también empieza a saltar y vamos a esperar en la semana 13 y la semana 14 a ver cómo se comporta. España, miren, comienza con 5, después salta a 116 y ahora está en 881. Después Alemania, miren Alemania, estamos en 5, después 39, ¿sí? Y vamos a observar a ver qué más pasa en Alemania. Estados Unidos 14, 33, 170, casi todos se empiezan a comportar de la misma manera, 7, 70, 295. Ojo, Corea, mire, Corea estuvo, casi está en igual, 10, 11 y 12, que es muy paradójico, ese dato lo requete confirmé, pues, y que sí, efectivamente es 28, 28, 28, hemos estado con se aplanó la curva. Y en el Reino Unido estamos hablando de 1, 9 y ya empezaron a 134. Entonces, lo que muy posiblemente estamos viendo es que también hay un pico alto y ya después empieza a descender. Y ese pico está más o menos entre la semana 6 y en la semana 7. Vamos a observar a ver qué pasa. Tasa de mortalidad por país. Entonces, miren, acá está el número de casos, aquí está el número de muertes y aquí está la tasa.
Entonces lo importante es que veamos la tasa, ¿sí? Que la tasa estamos hablando que en China está en 4, en Italia está en 8,3, en Irán está en 5, en España en 7,3, o sea, fíjate que están muy similares. En Alemania todavía estamos con el número de casos, estamos en 0,3, ¿sí? Vamos a estar observando qué pasa. Estados Unidos está en 1,5, 3,4, 1,1, 4,4 el Reino Unido. Colombia en este momento estamos en 0. Acordémonos que la tasa de mortalidad del mundo, o sea, entre todo esto, está en 4,09. Y aquí estamos observando cómo Italia, cómo Irán, cómo España, ¿sí? Francia y Reino Unido están por encima de este promedio mundial. Entonces, otro concepto importante son casos activos y casos cerrados. O sea, si tú sumas los casos activos con los casos cerrados, te va a dar el número de personas que sufren en este momento de coronavirus. Pacientes infectados en la actualidad hay 154.458. Hay unos que están en condición media, o sea, que tienen alguna, que pueden estar hospitalizados, eso pertenece a un 95, o que están en casa también, y hay unos que están en condición crítica, que es un 5%, esto también para que nos tranquilice, a pesar que uno dice, no, es que 7.465 es mucha, pues es un gran número, pero en este caso son solamente un 5% que está en condición crítica. ¿Cuáles son los casos cerrados? Son los que ya desaparecieron los síntomas o que desafortunadamente fallecieron. Estamos teniendo 94.468, los cuales hay un 90, casi 90% recuperados y hay un 10% que están pues, fallecidos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con Colombia? Colombia, en la actualidad, hoy, tenía 20 de marzo, teníamos 145, teníamos 0% de muertes, teníamos 93. En este momento, miren este dato que es importantísimo, mis chinitos. 93% permanece en casa, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir? Que están asintomáticos, leves y que puedan estar en casa, y solamente hay un 7% hospitalizado. Acordemos que tenemos 0 muertes. Y las edades, miren a estos datos, de 20 a 39 años hay un 45%, hay un 36% de 40 a 60 años, ¿sí? Hay un 14% mayores de 60 y hay un 5% solamente menores de 19 años. Entonces recordemos que la edad, pues digamos así, que puede tener mayor factor de riesgo, tenemos solamente un 14% en la actualidad. Nos toca esperar ahorita las próximas semanas cómo va cambiando y va variando, pero eso son unas muy buenas noticias porque pues al fin y al cabo estos rangos de edades pues pueden tener un poquitico mayor de fortaleza física, etcétera, aunque esto no quiere decir que hay muchos países que pues hay pacientes que están en estos rangos de edades y que están ampliamente enfermos. Colombia, casos importados, es decir, que vinieron de otros países y llegaron aquí a Colombia, es 93, o sea, es decir, un 64%, y ya hay un 34%, es decir, que fueron relacionados, o sea, que tuvieron contacto con estas personas. Y la mayoría de países, o la mayoría de personas, 55%, llegaron de España. Entonces, ¿qué hacemos nosotros ante este tipo de cosas? Para que nosotros empecemos a entender cuáles fueron las medidas de salud, de salud pública que se tomaron. Desde casi enero se empezó a trabajar muy fuerte el Instituto Nacional de Salud. Y les agradecemos muchísimo todo lo que han hecho, y lo mismo también el ministerio y las entidades gubernamentales y la alcaldesa aquí en el caso de Bogotá y todos los gobernadores o alcaldes en el resto del país, cómo se han sumado a este tipo de decisiones políticas. Entonces miremos, cuando uno tiene una epidemia tiene 3 puntos, que es detección precoz, contención y mitigación. La detección precoz es definitivamente el aislamiento de casos y seguimiento de los contactos. Para ya poder empezar, ya cuando esto se empieza a crecer, ya tenemos que empezar a generar una contención, que es aislar cada caso y a sus contactos para tratar de evitar que se siga diseminando la enfermedad. Y después tenemos algo que se llama la mitigación. La mitigación, que puede ser farmacológica y no farmacológica. Entonces, ojo,
Concepto importante, nosotros estamos tratando de contener y tratando de mitigar. ¿Qué significa? Aislar cada caso y sus contactos. Y como en este momento tenemos una gran cantidad de contactos que quizás no sabemos si tienen la enfermedad o no, por eso es la medida de cuarentena. Y es no solamente la cuarentena de los casos, sino la cuarentena de todas las personas, que inclusive las personas que en teoría estamos sanos o que no tenemos el virus, o que los pacientes que tengan el virus que no hayan sido diagnosticados con coronavirus, estamos absolutamente aislados. Esa manera es muy importante para poder frenar, ¿sí? Para poder frenar la diseminación. Y lo que estamos hablando de la mitigación entre la parte farmacológica y la no farmacológica es que pues estamos todos trabajando, el mundo está en este momento trabajando con mucha celeridad hablando de la vacuna, pero pues muchos dicen que 2, 3 meses o pues usualmente de 8 a 18 meses pues para poder tener una vacuna. El uso de antivirales, están mirando la investigación, y ahorita hay un tema muy prometedor, que es un medicamento que se llama la cloroquina, que es un medicamento para tratar la malaria, y pues ha tenido unos resultados in vitro, o sea, in vitro es decir, en laboratorio, y también en algunos lo han utilizado, lo usaron mucho en China, pues para tratar cuando estaban los pacientes en la unidad de cuidados intensivos y tenían un gran compromiso pulmonar. Y las medidas no farmacológicas son las que nos han repetido por todos los medios posibles, que es la higiene respiratoria, el uso de tapabocas, el lavado de manos, agua y jabón por 20 segundos, el uso de antibacterial, estar aislando los casos en la casa, o la cuarentena, hacer cuarentena de todos los habitantes de la casa, distanciamiento social de mayores de 70 años. Cierre de colegios y universidades, cuarentena de toda la población. En este momento ya se está hablando políticamente de tratar de entrar en toda cuarentena en Colombia, que eso me parece algo muy interesante. ¿Sí? Son medidas de choque, son medidas ya para tratar de frenar la alta transmisibilidad del virus y por ende atenuar las posibles complicaciones. Entonces ya las recomendaciones. Entonces, la mayoría de países europeos la próxima semana van a llegar al pico más alto, o quizás 2 semanas más, y luego comenzará a descender tanto los casos como la mortalidad. Colombia y el continente americano debe seguir enfatizando los esfuerzos en los siguientes puntos. Aislamiento de casos y sintomático respiratorio. Por favor, esto que sea muy importante. Miren, yo me he encontrado con pacientes o familiares de pacientes quizás que no tienen gripa y siguen yendo a trabajar. Por favor, seamos muy conscientes de eso. ¿Sí? Yo sé que en este momento tenemos una gran coyuntura económica, ¿sí? Pero se los puedo asegurar que el gobierno pues va a empezar a tener medidas de facilidades pues para todo el tema económico, del trabajo, del sustento, pero tenemos que ser muy conscientes que si tú tienes gripa te tienes que quedar en casa. El distanciamiento social. Definitivamente tenemos que respetar, si nos toca salir, pues porque no estamos tan sintomáticos, tratar de distancia, tratar de guardar el metro o los 2 metros de distancia, pues para evitar la transmisibilidad. Tenemos que también tener la cuarentena en casa, ¿sí? Que es lo que estamos nosotros haciendo con este simulacro en la actualidad. Tenemos que enfatizar el lavado de manos, la higiene respiratoria, ¿sí? ¿Y cuál es el objetivo? Disminuir la propagación del virus en la población y disminuir la mortalidad del COVID-19. Esas fueron las recomendaciones. Y ya las reflexiones. Estamos viviendo una situación nunca antes presentada en el mundo, que está afectando a todos y sobre todo en un corto tiempo. Estamos hablando que todo comenzó desde enero y llevamos enero, febrero y marzo y está colapsado el mundo en todo sentido. No son meses, son semanas. Ni siquiera esto ocurrió con las guerras mundiales. Entonces nos estamos enfrentando a un break en la historia, a un punto de quiebre en la historia. Y esto nos debe ayudar a reflexionar sobre esta situación, sobre la salud, la importancia de la salud, la familia, el trabajo, la comida, el techo, la espiritualidad. Yo creo que se está reordenando la escala de valores de la humanidad. Esta es una pandemia que está comprometiendo las ciudades, más muy poco el área rural. Y tal vez llegue, pero en menor severidad. Y eso es algo interesante, porque pues también analicemos nosotros en esta carrera, corre día a día, quizás son factores de riesgo pues para que nos sigamos enfermando. Entonces son cosas muy interesantes para dejar sobre la mesa, son conceptos importantes para dejar sobre la mesa. Y ahora somos uno, no hay diferencias de creencias, colores, estratos económicos, todos estamos juntos en este desafío. Y entonces lo que tú puedas hacer, tu cuidado, puede estar
absolutamente, así como estamos viendo que esto es un crecimiento exponencial, también es un crecimiento exponencial si nosotros nos cuidamos. Entonces, esto era lo que yo les quería decir. Eh, como médico y como mi responsabilidad ética, vamos a seguir atendiendo pacientes en mi IPS, que es una IPS baja complejidad, pues para seguir atendiendo todos las demás patologías. También pues para darle una mano al servicio de salud y no que no se colapsen o ayudar a poner un granito de arena pues para que no las personas pues puedan estar accediendo a un médico y a un servicio de salud. Entonces, yo les quiero agradecer este tiempo, espero que haya sido de utilidad y la sugerencia es que seamos conscientes, entonces tenemos claridad de que muy posiblemente nos quedan unas semanas en donde los números de casos se va a aumentar. Por favor, no nos angustiemos, porque si lo vimos, que estadísticamente lo vieron, cómo hay un incremento del número de casos, pero también ya hay un descenso. Entonces vamos a llegar a un pico. Entonces ya muy posiblemente dentro de 2 y 3 semanas máximo estaremos llegando a nuestro pico. Ojalá que ese pico no sea tan severo y ojalá que se logre atenuar y ojalá que podamos generar una adecuada inmunidad. Entonces, por favor, conserven la calma. Acuérdense que angustiarse, estar leyendo, estar constantemente viendo en redes sociales que a veces empiezan a circular noticias falsas, lo que nos hacen es la desinformación. Por eso es el objetivo de estas charlas. Entonces, vamos a vernos dentro de 8 días y pues para poder observar a ver cómo vamos y cómo va el resto de países. Mucha suerte, muchos éxitos y recuerden que todos los profesionales de salud estamos absolutamente comprometidos con luchar contra esta contingencia y ayudar a que se mitigue y ayudar a disminuir la severidad en nuestro país y en el mundo, porque ya no estamos hablando solamente de estar viendo mi familia o mi casa o mi ciudad, sino estamos hablando del mundo entero. Entonces, desde nuestro cuidado y nuestra conciencia y nuestras actividades, depende que esto salgamos rápido y salgamos bien. Bueno, muchas gracias.